Muy buenos días a ustedes aquí y en México y en Atenas, así como en otras regiones del Mediterráneo, desde donde quiera que nos estén acompañando, porque sabemos que también hay participantes que están aquí acompañándonos desde diferentes lugares. Sabemos que tenemos gente de la comunidad mexicana que vive en Grecia y en otras partes, y pues estamos muy contentos de hablar con ustedes desde el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales sobre esta importante región y en particular sobre Grecia. Tenemos el gran honor de estar acompañados por especialistas y por personas que tienen mucha experiencia global y en diferentes regiones del mundo, lo cual permitirá que esta conversación regional y de alguna manera interregional, por la localización donde estamos, nos dará mucho fruto. Este conversatorio está organizado por la Unidad de Estudio y Reflexión sobre el Mediterráneo Oriental, Cáucaso y Asia Central del COMEXI, que es un grupo de asociados y expertos interesados en estas regiones y forma parte del núcleo sobre asuntos globales y regionales de nuestra asociación. Estaremos dando a ustedes una visión con análisis y reflexión y la idea de aumentar la capacidad mexicana de conocer y dialogar sobre estos importantes temas para México. Primero vamos a presentar a nuestros participantes y una vez que hagan sus planteamientos iniciales, daremos paso a una ronda de diálogo con quien está aquí en la sala, y la sesión va a quedar grabada de manera que pueda ser accesible no solo para quienes estuvieron, sino para el público en general desde el sitio del COMEXI. Para nosotros este es un conversatorio muy significativo, no solo por lo que está ocurriendo en Grecia, sino por la importancia de la relación entre México y Grecia, más aún cuando Grecia forma parte del proceso de diálogo entre América Latina y el Caribe y Unión Europea, y tiene un papel clave en el Mediterráneo y también de cara a las regiones vecinas. Como México comparte presencia en áreas marítimas de carácter estratégico a nivel global. En el caso de Grecia estamos hablando del Mediterráneo y su cercanía con el Mar Negro e importantes rutas mundiales. En el caso de México estamos hablando del Caribe y su conexión con el Pacífico y el Atlántico. México también es ruta del norte hacia el sur y del sur hacia el norte, al igual que Grecia, lo cual los coloca en una situación de ser nodos estratégicos en el tejido mundial. Denme la oportunidad de presentarles a nuestros ponentes iniciales. Yo soy Guadalupe González Chávez, soy la coordinadora de esta unidad y del núcleo. Me interesan los temas globales y regionales, y en particular cómo se avanza en los aspectos de cultura, comunicación, gobernanza, y la forma en que participan las regiones en el actual contexto mundial. Voy a empezar por el embajador Alejandro García Moreno, quien es actualmente el embajador de México en Grecia. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, es maestro en Política Exterior de Estados Unidos por la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad de Hopkins, y es maestro en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales por el Colegio de la Defensa Nacional en México. Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1985 y ascendió al rango de embajador en el año de 2004. Cuenta con un amplio conocimiento en la construcción de mecanismos regionales que fomenten la integración y la democracia. A lo largo de su trayectoria, ha sido asesor en el órgano interno de control de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
representante permanente ante la Organización de Estados Americanos y representante alterno ante el Consejo de Europa. Ha sido cónsul en Seattle, embajador de México en Nigeria y embajador de México en la República Federal de Colombia. Bienvenido, embajador Alejandro García Moreno. Y ahora voy a introducir a ustedes al embajador Daniel Hernández Joseph, quien también ha sido embajador de México en Grecia y es el embajador designado con un nombramiento que ya ha sido ratificado por el Senado mexicano ante Filipinas, en donde estará próximamente. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por Earlham College en Richmond, Indiana, y tiene una maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de Texas en Austin. Como diplomático en residencia en American University en la ciudad de Washington, dictó cátedras sobre políticas migratorias de México, Estados Unidos y Canadá. Realizó investigaciones sobre políticas de administración de fronteras terrestres en Norteamérica. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1982, a través de concursos de oposición, ascendió al rango de ministro en 2003 y en mayo de 2009 ascendió al rango de embajador. En el exterior de México ha fungido como embajador de México en Grecia, jefe de Cancillería en la Embajada de Estados Unidos, cónsul general en Boston, Massachusetts, cónsul titular en Laredo, Texas, cónsul adscrito en Austin, Texas, y encargado de protección consular y agregado cultural en Houston, Texas. En México fue director general de protección a mexicanos en el exterior, director general de protección y asuntos consulares, asesor del subsecretario para América del Norte, director para asuntos migratorios con América del Norte, director de políticas de protección a mexicanos en el exterior, subdirector para Centroamérica, y ha publicado el libro Protección Consular Mexicano en Editorial Porrúa. También ha sido autor de diversos artículos en México, Países Bajos, Estados Unidos y Chile sobre arte, cultura, medios de comunicación, migración internacional, protección consular, asuntos culturales y administración de fronteras. Para nosotros, como les decía, es muy importante este seminario. Nos permite avanzar en la construcción de una agenda para el futuro, y nos importan muchos temas. Nos importa qué está sucediendo en Grecia, qué pasa con la relación de México y Grecia, qué pasa con la relación de las regiones y regionalidades a las que Grecia pertenece con relación a México y sus propias regiones y pertenencias. Nos interesa cómo se gestionan los diferentes retos en esa región del Mediterráneo Oriental, y nos importan también aspectos como cultura, tal y como se vio en la reciente conferencia de Mondiaculto en México, un tema que es muy querido tanto para Grecia como para nosotros. Como ustedes saben, Grecia y México tuvieron un papel muy relevante en la primera conferencia sobre cultura en México hace varias décadas. Sin más por el momento, embajador García Moreno, le invitamos a iniciar este diálogo. Bueno, muy bien, pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Me da mucho gusto estar conectado con ustedes, saludarlos desde Atenas, Grecia. Y bueno, tal vez lo más importante que habría que subrayar es que en Grecia está viviendo un periodo de elecciones. Tuvieron ya una primera elección el 21 de mayo pasado. Y bueno, estamos esperando justamente una semana más para que el 25 de junio se dé una segunda elección. No es una segunda vuelta, es una segunda elección que va a definir, y bueno, yo creo que ya está muy conocido, pero va a definir la composición del próximo gabinete, si se confirma, como se espera, el triunfo de la Nueva Democracia a cargo de Kyriakos Mitsotakis. Yo lo que diría junto con este hecho de Grecia es que coincide con las elecciones que se acaban de dar también en Turquía y también en Chipre, otro país aquí en el este del Mediterráneo,
que tal vez abra algunas oportunidades para mejorar la situación, mejorar el diálogo en esta parte del Mediterráneo. Ese sería tal vez el primer punto que yo quisiera señalar. La coincidencia que habrá después de las elecciones y que seguramente pues cambiará el tono, yo creo que sí lo va a cambiar, el tono oficial que se ha dado en los últimos meses, pues que era a la luz de las campañas electorales. Y bueno, esa sería, yo creo que de entrada, lo primero que diría con respecto a dónde está Grecia en este momento, en política interna, en relación con sus vecinos. Y con México, pues viene un buen panorama porque el próximo año se van a conmemorar 85 años de que se establecieron las relaciones. Así que es un buen momento para resaltar, pues, los valores con los que coincidimos, pues nuestro pasado, nuestras mitologías, y hacer un buen programa académico y cultural con México para el próximo año. Ese, para empezar, sería la primera aportación y bueno, sigo la dinámica. Gracias. Embajador Daniel Hernández Joseph, para continuar la conversación. Su micrófono. Perdón. Gracias a todos, gracias a todos por asistir, gracias a Comexi por organizar esto, al grupo de reflexión con quien he tenido oportunidad de dialogar estos temas y hemos hablado de cómo la importancia de compartir en un esquema más abierto muchas de estas reflexiones. Quiero iniciar con un breve pues, mensaje, digamos, de tristeza y de condolencias por el accidente que ocurrió en costas griegas, en la que perecieron más de 70 migrantes. Es un tema al que di mucho seguimiento por la similitud con las experiencias mexicanas y siempre es muy doloroso cuando fallecen migrantes en su intento por buscar una mejor calidad de vida. Entrando al tema, yo quisiera, si me permiten, mencionar 8 puntos de antecedentes sobre Grecia, un poco para ubicar este diálogo desde la perspectiva de la experiencia allá, y 7 puntos muy breves sobre la vinculación de Grecia con el mundo, para no decir de su política exterior. Primero es mencionar que Grecia tiene varias características culturales en común con el mundo árabe, con el mundo del Medio Oriente, y creo que esto es importante para entender la Grecia contemporánea. Esto sin duda es resultado de 400 años de dominio otomán, pero también de su vecindad y de compartir muchas de las experiencias modernas con Medio Oriente. 2, quisiera puntualizar que la independencia y la construcción de nación moderna en Grecia a partir de la segunda década del siglo XIX se da y pasa necesariamente por la conciencia de una identidad como la cuna de Europa Occidental. Y así se ven y así se entienden. Y creo que esto es muy importante para entender la Grecia actual. Sin embargo, es importante también subrayar que Grecia se asume, ante todo, europea. Y lo reafirmó en 1981, cuando se hizo parte de lo que hoy es la Unión Europea. Y a pesar de los muchos beneficios económicos que unirse o participar en la Unión Europea le ha significado a Grecia, estos no fueron suficientes para sobreseer las deficiencias estructurales que afloraron durante la crisis mundial de 2008 y que llevaron a una profunda crisis. Y esto me lleva al quinto punto: la crisis económica nacional que resultó de ello en Grecia llevó al país heleno a perder cerca del 25% del PIB. Imagínense la dimensión de esta crisis y consecuentemente
la crisis económica pues conllevó una crisis social, una crisis política y un agitado debate interno sobre el camino a seguir a partir de 2008 para el país. Y inclusive, algunos no sabían este dato, el término Brexit viene de Grexit, que se discutió previamente cuando ocurrió esta crisis, e inclusive se consideró la salida de la Unión Europea, o por lo menos de la zona euro. Este es al grado de profundidad en el que han vuelto a dialogar en Grecia sobre su identidad y sobre su futuro políticamente. Pero finalmente, es el séptimo punto, bajo las administraciones de 3 distintos partidos políticos, de PASOK, de Syriza y de Nueva Democracia, bajo los 3, Grecia respetó las medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y por las instancias financieras europeas de la Unión Europea, y bajo un altísimo costo para la población y la economía, actuó en la disciplina que reclama la pertenencia a estas instituciones. Y esto, el octavo punto, llevó a un reordenamiento económico que también tiene, por supuesto, consecuencias políticas y sociales que ya se vislumbraban aproximadamente en 2017 y 2018 y que prometían, y yo diría prometen, insertar mejor a Grecia en el contexto económico de la Unión Europea para colocarlo en un camino muy sólido de desarrollo. Y es donde está, y creo que es la razón que ayuda a explicar mucho el resultado de las recientes elecciones a las que se refirió nuestro embajador García Moreno. El noveno y último punto que quería mencionar de estos antecedentes es que, bueno, si bien Grecia ya había retomado el camino del crecimiento, se les atraviesa la pandemia, como a todos los países del mundo, y esto reaviva los debates, es muy doloroso. Después de tantos años de crisis, inicia una recuperación y vuelven a tener una caída de ingreso, vuelven a tener una crisis económica ahora por la pandemia, pero demuestran este reordenamiento económico al que me refería, demuestra su solidez, así como la manera en que las autoridades manejaron bastante bien, en mi opinión, la crisis de la pandemia. Se ve ya para el año 2021 y se refleja en el crecimiento, un crecimiento de 8.4% ese año de la economía, o sea, una recuperación casi total sobre la pérdida de aproximadamente 10% durante la crisis de la pandemia. Y para el 2022, otro crecimiento de 2.7%, que los vuelve a colocar sólidamente en este camino de crecimiento. De hecho, las cifras recientes sobre el crecimiento del consumo interno y de las exportaciones así apuntan para un buen futuro económico para Grecia, que tendrá reflejo, sin duda, en lo social y en lo político. En lo internacional, quiero puntualizar 7 puntos. Primero, que desde su independencia, la identidad de Grecia como nación europea también ha venido acompañada de una complicada relación con Turquía. La relación con el vecino oriental ha guía en gran parte el actuar griego en el entorno internacional. Desde el conflicto armado hace 100 años, que derivó en el Tratado de Lausanne y hasta la fecha, la convulsionada historia de una relación, de esta relación bilateral, ha trascendido lo bilateral al involucrarse en el proceso, con el proceso de la independencia de Chipre y más recientemente con las relaciones, como veremos, de otras naciones del Mediterráneo Oriental tras un desacuerdo que tienen con Turquía sobre la delimitación marítima en esa región. La compleja relación bilateral de estos 2 países tomó un giro muy importante con la
el descubrimiento de hidrocarburos en la zona del Mediterráneo Oriental hace aproximadamente unos 12, 13 años. Precisamente esto ocurre cuando Grecia estaba iniciando y entrando en una profunda crisis económica, por lo que el descubrimiento de hidrocarburos en la zona del Mediterráneo le ofrecía una importantísima oportunidad adicional para su recuperación económica. El cuarto punto que quisiera hacer es que en el conflicto de delimitación, que el conflicto de delimitación marítima entre Grecia y Turquía no es nuevo. No inicia con este descubrimiento de hidrocarburos, viene de mucho atrás, como lo vemos vinculado con la independencia de Chipre, lo vemos con el ingreso de Grecia a la Convención sobre el Derecho del Mar, UNCLOS, en 1982 y su ratificación por la República Helénica en el 95. Es decir, no es un tema nuevo el conflicto en el 96, pero es importante a la vez subrayar que la vecindad ha significado también una relación positiva con Grecia, una relación que significa que, con Turquía, que significa que Turquía es ya el cuarto, quinto socio económico de Grecia. Y por lo tanto, la vinculación económica entre los dos países resulta muy importante ya en la relación bilateral y no es solo la parte de desacuerdos y de conflictos. Más recientemente, puntualizar que esta relación ha tenido altibajos, como se demuestra cuando las inundaciones en Drine, en Turquía, y la reacción de apoyo, como es cerca de la frontera con Grecia, la reacción inmediata de apoyo de Grecia a Turquía durante esa crisis, le significó a ambos países un nuevo reacercamiento. Sin embargo, solo un año después, tras el intento golpe de Estado en Turquía, vuelve a haber desacuerdos por la presencia en Grecia de algunas personas que Turquía insiste tuvieron participación en ese intento de golpe de Estado y la insistencia en que les sean extraditados. Mitsotakis y Erdogan han hecho esfuerzos muy notorios por impulsar el acercamiento de los dos países, por encauzar el diálogo bilateral y encauzar la solución de los desacuerdos. Sin embargo, se vuelve a dar hace aproximadamente un año otra vez un desavenimiento entre los dos por el tema que vincula la relación con Estados Unidos, por el tema de la participación, la presencia de Mitsotakis en Estados Unidos, donde le pide a Estados Unidos no reabrir la venta de aviones F-16 y sus partes a Turquía. Esto molesta mucho a Erdogan y separa el diálogo entre cancillerías, entre los gobiernos. El diálogo realmente ocurre solamente a nivel embajadores, y nuevamente el reciente sismo tan trágico que ocurrió en Turquía vuelve a ser motivo, como el otro desastre natural de 2015, para que Grecia reaccione inmediatamente, Turquía manifieste su aprecio y abre una ventana política, a pesar de que ambos países estaban confrontando procesos electorales y las presiones políticas internas, abre una ventana para el gran esfuerzo de los líderes de ambos países de revivir el acercamiento. Se reabren espacios de diálogo entre cancillerías, tanto oficiales como informales, y otra vez vemos a un Turquía y a una Grecia en un proceso de acercamiento. El último punto de lo internacional que quiero subrayar es la importancia en el contexto ya más global, pero sí también desde la perspectiva del Mediterráneo Oriental, del puerto de Alexandrópoli. Alexandrópoli se encuentra muy cerca de la frontera terrestre entre Grecia y Turquía, al norte de Grecia, y este puerto, cuando empieza la crisis energética en Europa, se convierte como un importante punto de entrada de gas líquido estadounidense hacia Europa. Pero y esto lleva
a una mayor presencia militar de Estados Unidos en Alexandrópoli. Seguido de que se convierte en un punto importante también de entrada a partir del cierre, de entrada de productos y bienes, a partir del cierre del acceso al Mar Negro. Entonces, esto le da un juego muy importante al puerto y a Grecia en el contexto de lo que está ocurriendo en Europa hoy día. Hasta ahí las observaciones, yo lo que quería era simplemente marcar algunos puntos que ojalá puedan servir y ayudar para el diálogo que llevaremos a cabo. Muchas gracias. Uno de los temas que quisiera iniciar yo con una pregunta y solicitar a quienes están participando que nos vayan indicando a través del chat de esta conversación, o levantando la mano a través de la pantalla para poder ir dando la palabra. Una de las preguntas creo que importantes son, bueno, México y Grecia, ¿hacia dónde van? ¿No? Hay temas comunes, hay temas importantes, por ejemplo, el tema de denominaciones de origen, para México el tema de miel, en el futuro acuerdo México-Unión Europea, sabemos que para Grecia temas como el aceite de oliva, qué perspectivas hay de poder encontrar nuevas rutas que faciliten la interacción. Creo que ese es un tema importante y lo digo porque en menos de un mes ya estamos ante la reunión América Latina-Unión Europea, en la que liderazgos de ambos países van a estar presentes en Bruselas. Esa es una primera, la dejo abierta y quisiera invitarles, ¿quién quiere continuar esta conversación? ¿Quién levanta la mano? En lo que el embajador García Moreno nos va adelantando sobre esto. Primero el embajador y luego Germán Aschentroop. Bueno, muy importante lo que acabas de mencionar. Y yo creo que no hay que perder de vista que el marco contemporáneo de la relación económica con Grecia es el acuerdo global que tenemos con la Unión Europea. Por supuesto, eso es lo que facilita el que podamos impulsar el comercio entre los dos países, pero yo lo que creo es que es un potencial que no ha sido explotado o que no ha madurado como debería esperarse. Uno de los retos que tenemos es justamente hacer mayor promoción en Grecia sobre la relación con México. Y bueno, ¿qué estamos haciendo? Pues ahora con mi llegada, una de las metas es crear o formar una cámara de comercio entre Grecia y México. Vamos bien, yo creo que se ha encontrado buen interés por buscar complementar la relación con México a través de las cámaras. Yo espero que pronto podamos anunciar su creación, pero sí lo digo con toda confianza porque ya empezamos y ya hemos encontrado empresarios interesados, empresarias interesadas y vamos por buen camino. Vengo regresando de Chipre, estuve en Chipre la semana pasada y también en las reuniones en Chipre encontramos interés en que esta cámara pueda ampliarse y de esa manera otro país miembro de la Unión Europea, como es Chipre, pueda tener una capacidad de estructurar mejor esta relación de promoción. Entonces, esta es una acción y ¿cuál es el objetivo? Pues aprovechar este potencial, ¿no? Y bueno, ese es el nuevo elemento que tenemos. Muchas gracias. Debería de ser más preciso, ¿no? Germán Aschentroop. Sí, muchas gracias. Buenos días. Quiero saludar a mi colega Alejandro, que hace tiempo no lo veo, y también a mi otro colega que está en espera para irse a Filipinas, Hernández Joseph. Me da mucho gusto verlos. No, simplemente un comentario para completar este excelente análisis que nos han dado sobre la situación griega. Y es que, y eso fue lo sorprendente de cómo en esta primera elección que se dio el partido en el poder,
ganó casi por el doble de lo que las encuestas habían previsto, lo cual demostró que las encuestas erraron estrepitosamente. Y es sorprendente que haya sido así el triunfo, porque venía precedido de dos hechos importantes que se habían dado en Grecia en los últimos meses, que pues habían sido un escándalo político. El primero de ellos, las escuchas telefónicas que se dieron a líderes de la oposición, y entiendo también que a periodistas, y que pues, estalló en los meses anteriores a la elección. Y el otro fue el accidente de ferrocarril en donde fallecieron 57 personas, la mayoría de ellos jóvenes, y que provocó manifestaciones de descontento muy fuertes contra el gobierno, y que este gobierno había intentado incluso culpar o echarle la culpa por el accidente a un error humano, cuando después se demostró que no era así, que había habido un serio problema de falta de inversiones por parte del gobierno en los ferrocarriles, que había habido ahí una serie de irregularidades, que el sindicato de conductores de ferrocarriles habían advertido desde el año pasado de la inminencia de un accidente. Y a pesar de todo eso, pues ganó, ¿no? Y cuando todo el mundo esperaba que no fuera así, o que fuera un empate técnico, ¿no? Entonces sí fue muy meritorio este triunfo, y seguramente se va a confirmar. Por otro lado, sí me gustaría saber cuál es la percepción de Alejandro y de Daniel sobre la situación política interna. Hay un informe del Comité LIBE del Parlamento Europeo publicado en abril de este año, donde expresa su enorme preocupación por el peligro que corre el Estado de Derecho en Grecia, por la libertad de prensa en ese país. Supongo que esto es a raíz de las escuchas telefónicas, pero es un informe muy crítico que hace el Parlamento Europeo sobre el estado de la situación y de las instituciones democráticas griegas, ¿no? Entonces es una advertencia que dan las instituciones europeas, y sobre todo este Comité LIBE del Parlamento Europeo. Gracias. María Luisa Calero y luego Daniel Hernández, embajador. Tu micrófono, María Luisa. Bueno, ya. Muy buenos días a todos. Antes que nada quisiera presentarme. Yo soy titular de la cátedra Ángel Leventis Anáhuac, y es una fundación chipriota, y yo me encargo, o sea, tengo como funciones dar a conocer a Chipre, todo a través de documentos académicos, eventos culturales, a través de dar conferencias aquí en la Anáhuac. Y me he enfrentado con que pues realmente pues, existe muy poca comunicación, porque España es la que lleva a México, no hay embajador, se fueron en el 2020, cerró la embajada. Entonces, pues un poco sí me interesaría hablar con el embajador García Moreno, cómo se puede hacer un poco mayor promoción, ¿no? Porque pues estoy teniendo un poco de problemas. Tenemos un acuerdo con la Universidad de Chipre, un acuerdo con la Universidad de Nicosia, ya vamos viendo, acaba de cambiar el gobierno, entonces mis contactos pues, se han desaparecido un poco, ¿no? En fin, bueno, eso es por un lado, ¿no? Esta pues, relación potencial que pueda tener México con Chipre, y la otra es un poco ver el punto de vista que tienen con respecto a pues, la primera visita internacional que hizo Erdogan fue a Chipre, decir que definitivamente no iba a haber ningún tipo de negociación si no se reconocía la República Turca del Norte de Chipre. Eso pues tiene implicaciones obviamente con la relación con Grecia. Tenemos al presidente Christodoulidis yendo a la Unión Europea pidiendo apoyo, ver qué se hace con la ONU, porque ya no quieren tener los de la República Turca del Norte de Chipre relación pues, alguna con la ONU. En fin, está viendo, entonces un poco, bastante amplia mi pregunta y mi participación, pero pues quería ver, a ver, cuál era su opinión. Le damos la palabra a Daniel y luego a embajador. ¿Sí? Sí. Embajador Daniel. A ver, varios puntos ya
Primero tu pregunta, Guadalupe, yo coincido con el embajador en la importancia del acuerdo global. Nada más quiero puntualizar algo para fortalecer el argumento. Y es el hecho de que el acuerdo global existente con la Unión Europea no incluye bebidas y alimentos, que es lo que más nos interesa en el comercio bilateral a ambos países. Tenemos aranceles que llegan hasta el 45% actualmente porque no están bebidas y alimentos. El acuerdo global negociado, actualizado, la actualización que se negoció, incluiría ya bebidas y alimentos. Habría un desplome de esos aranceles y podría ser un verdadero boom para la relación comercial de Grecia con México. Perdón. Sobre el tema que decía el embajador Aschenbroich, efectivamente yo creo que lo que estamos viendo en Grecia es la victoria de una narrativa política, el éxito político de Nueva Democracia de transmitir en el proceso electoral su mensaje de qué es lo que realmente es importante en este momento para la población. Coincido con el embajador Aschenbroich en que es sorprendente no solo la victoria, sino la dimensión de la victoria de Nueva Democracia, sobre todo si tenemos en consideración que Nueva Democracia llega al poder precisamente con un pequeño margen, pero precisamente porque acababa de ocurrir un evento, unos incendios en una zona, en un suburbio de Grecia, en el que murieron muchas personas, y de la cual se culpó al gobierno por no haber previsto, por no tener la infraestructura para ayudar, etcétera. Entonces, ahí había un paralelo con el accidente ferroviario y la expectativa de que podría ocurrir una cosa similar que absolutamente no ocurrió. En cuanto a las escuchas, sí ha sido un tema político que lleva ya tiempo en Grecia, pero yo diría que la preocupación europea sobre el Estado de Derecho y particularmente sobre la prensa trasciende al tema de las escuchas. Les doy un ejemplo. Hubo un debate en la opinión pública griega sobre cómo se repartieron ayudas, las ayudas económicas durante la pandemia, cómo se beneficiaron unos medios y otros, y si se había o no beneficiado de manera privilegiada a aquellos medios que favorecían a las posiciones del gobierno. Y si esto había provocado presiones económicas muy fuertes para aquellos medios que eran opositores o críticos del gobierno. Ese fue uno de los debates públicos que me tocó vivir y que habla de cómo el tema de la relación gobierno-prensa, pues sí, viene de atrás y no es solo el tema de las escuchas. El tema de las escuchas, que estaba más centrado en las escuchas de opositores políticos, sí viene a exacerbar también, sin duda, el tema de la libertad de prensa y, por lo tanto, la preocupación que se ha manifestado en instituciones europeas sobre el Estado de Derecho. María Luisa, sí, me tocó ser testigo de la muy activa relación, no solo que existen estos acuerdos con las universidades de Chipre y de Anáhuac, sino que no son acuerdos palabra muerta, son muy activos. Y siempre durante el tiempo que estuve allá había alguna estudiante o algún estudiante de la Anáhuac estudiando griego en Chipre. El otro tema más amplio de la relación bilateral, bueno, fue una decisión de Chipre cerrar un grupo de embajadas que incluyó la ubicada en México para reordenar su relación con los países latinoamericanos. Fue una muy desafortunada decisión para nosotros, sin duda, y hay mucho trabajo que hacer, por supuesto, con la esperanza de que Chipre vuelva a tener embajada. Pero hay que recordar que nosotros no tenemos embajada en Chipre. Y parte de la decisión tiene que ver con el sentido de la reciprocidad, al decidir dónde ubicaban ellos o dónde retiraban, dónde cerraban embajadas. Igualmente, sobre el otro tema que es amplísimo, efectivamente coincido sobre el tema de la situación la situación de Chipre. Quiero nada más puntualizar
por la mención a Naciones Unidas, el hecho de que hay una resolución de Naciones Unidas con respecto a apoyar la idea de una solución que mantenga unido a Chipre, una solución idóneamente probablemente la de la federación de dos estados. Pero lo que siempre se ha rechazado en Naciones Unidas es la idea de la división de Chipre en dos países, en dos estados. Y esto es exactamente lo que el nuevo liderazgo, ya no tan nuevo, pero el liderazgo actual en Chipre ha estado empujando con el apoyo de Turquía. La idea de que no habiendo solución, la única que ellos ven es la de la separación de Chipre en dos estados. Por eso están en posiciones completamente opuestas que no encuentran conciliación, y esto explica un poco la situación que estaba describiendo María Luisa. Gracias. Muchas gracias, doctora Calero. Muchas gracias, embajadora Aschentrup. Qué gusto tener esta comunidad aquí presente. Embajador García Moreno, tenemos la mano levantada de Jorge Álvarez Fuentes, quien también es embajador de México. ¿Está de acuerdo en que le demos la palabra antes de que usted continúe el diálogo? Con gusto, ¿no? Pues es mi ex jefe, así que con todo gusto lo escucho primero y luego reacciono porque sí quiero hacer comentarios sobre Chipre y lo que mencionó también sobre las elecciones Germán Aschentrup. Esta es una comunidad de pensamiento. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, qué gusto saludarlos a todas y a todas. Yo quisiera poner en la conversación esta mañana también el tema que puntualizaba de entrada Daniel, y es la relación de Grecia con el mundo árabe. Creo que en México tenemos un poquito mejor conocimiento ciertamente de la profunda relación y de la interacción entre Turquía y el mundo árabe. Pero no nos queda tan claro dónde está parada Grecia hoy respecto a las realidades hoy del mundo árabe, empezando, por supuesto, con el conflicto en Siria, la evolución de ese conflicto. Y creo que sería importante justamente porque eso nos dará, a mi juicio, el contexto de algunos de los temas, sobre todo prospectivos. Me refiero, por supuesto, a las reservas de hidrocarburos. Entonces, pondría yo a consideración, tanto de Alejandro como de Daniel, este interés en conocer, en profundizar un poquito más sobre este tema. Muchas gracias y qué gusto estar esta mañana aquí con ustedes. Adelante, embajador García Moreno. Mil gracias. Bueno, voy a cambiar un poco el orden. Quiero referirme a Chipre. Como mencioné, acabo de estar ahí la semana pasada. Voy a tener un segundo viaje en septiembre. Una de las cosas que me gustó mucho este sábado justamente, es que tuve una reunión con la comunidad mexicana allá en Chipre. Pues resulta que son casi 70. Es más amplia de lo que uno se hubiera imaginado. De esos tenemos por lo menos algunos 3 o 4 que identifiqué que tienen casi 40 años o en un caso más de 40 años ya viviendo en Chipre. Así que llegaron justo después de que inició el conflicto al que se refirieron. Y matrimonios, por supuesto, pero también algún empresario y 2 estudiantes que encontré. La idea es tener visitas regulares. La de septiembre ya les puedo dar la fecha porque ya hubo un acuerdo con ellos, va a ser el 29 de septiembre. Y en esa oportunidad, lo que yo espero es ir muy de la mano con la Universidad de Anáhuac, hacer las visitas a las universidades. Porque uno de los vínculos que tenemos que trabajar es justamente el académico, y porque también con Chipre estamos trabajando un programa, porque el año que entra se cumplen, el 12 de febrero del año que entra, 50 años de las relaciones entre los dos países. Así que apenas establecimos relaciones con Chipre y vino la invasión turca pocos meses después que impactaron al país.
Bueno, ¿qué encontré en Chipre? Y también me voy a referir a la última declaración o visita de Erdogan. Pues, por supuesto, una de las primeras impresiones que tiene al llegar a Chipre es el nivel de desarrollo. O sea, uno ve a Chipre tal vez como una esquinita de la Unión Europea y no piensa más en ello. Pues resulta que su ingreso per cápita es casi 50% superior al de Grecia. O sea, la parte grecochipriota perfectamente estructurada, autopistas, una ciudad pues muy nueva, en expansión, comercial, servicios, hoteles, turismo, en fin, es otra impresión de la que uno se imagina. Bueno, no estoy en condiciones de cruzar al sector ocupado, pero sí en las conversaciones que tuve, lo que encontré es que hay una relación estructurada no oficial que permite que haya intercambios entre las dos partes. El número uno, pues es permitir el cruce de la línea verde, y se hace en dos sentidos. O sea, tanto los grecochipriotas como quienes habitan en el norte de la isla ya pueden hacer estos cruces. Esto lleva a otra cosa que es importante, sin incidentes. No se han registrado incidentes entre las comunidades a partir de esta apertura, y lo que se ha desarrollado es un nuevo contacto entre las dos comunidades. Esto es importante. De hecho, me comentaron que regularmente se llevan a cabo encuestas, y del resultado de estas encuestas, pues me dicen, hay interés en la comunidad turco-chipriota de mantener vivo el objetivo de la reunificación de Chipre. Entonces, esto como un punto de base. En cuanto a la dificultad del tema, pues tal vez el primer punto que yo señalaría es que Turquía no reconoce a Chipre. O sea, todo el mundo no reconoce la parte del norte, que solamente reconoce Turquía, y se invierte en el caso del sur. Todos reconocemos a Chipre, pero Turquía no reconoce a Chipre. Esto lo que hace es que no permite que haya un contacto de negociación directa o de diálogo directo entre Chipre y Turquía. Todo tiene que ser de manera indirecta, y bueno, pues la vía hasta ahora ha sido a través de Naciones Unidas, como si fuera el único espacio, ¿no? Yo creo que podríamos hablar de otros espacios, pero lo que se ha privilegiado ahora es este. Y yo también diría que no ha hecho Turquía, que sí ha pasado en este vecindario. No han dado el paso de anexarse en la parte norte de Chipre. Llevan 49 años, van a cumplir 49 años ocupando el norte. Tienen un ejército que está presente, más de 30,000 efectivos, para un país muy pequeño, no llega a los 10,000 kilómetros cuadrados, en un sector que ellos ocupan de 3,000 metros cuadrados. No han hecho un referendo para la independencia o para la anexión con Turquía. Esto es importante si vemos lo que está pasando un poco más al norte, bueno, al norte del Mar Negro, lo que ha pasado en los Balcanes. Así que Turquía no ha dado ese paso, y la comunidad greco-chipriota tampoco ha dado ese paso. Entonces, a pesar de que no hay este reconocimiento, yo creo que se puede abrigar un poco de esperanza en que se restablezca algún tipo de negociación, sobre todo a partir de lo que, y aquí regreso a mi primer comentario, pues que hubo elecciones en los tres países, y los tres países están empezando, o en el caso de Grecia, a punto de empezar, nuevos gobiernos, y ya con un ambiente político más positivo, en que se esperaría que se ofrezcan ahora sí resultados, ¿no? Resultados por las tres partes. Para Grecia, este es un tema de primerísima importancia, y yo también diría en el caso de Chipre que hay un nuevo gobierno que acaba de empezar el 1 de marzo, y es el ex canciller del gobierno anterior, el que es ahora presidente,
así que conoce perfectamente bien cuál es la situación por la que pues se ha pasado. Y yo creo que una de las cosas que nos subrayaron fue 6 años ya de ausencia de iniciativas en Naciones Unidas. O sea, como recordarán, hubo pues negociaciones por tratar de llegar a una solución, 2003, luego 2017, las dos fracasaron, se detuvo todo este proceso y eso es lo que ha dado también un poco de sentido en pensar si esta partición de la que mencionó también el embajador Hernández es algo que va a ser permanente. Volviendo al papel de Sí, Grecia, sí, embajador, sí, perdón. Hay un tema que es interesante y quisiera yo moverme un poco más amplio. sí, Tanto Grecia como Turquía son parte de la OTAN. sí. Y hay un nuevo entorno regional. Si pudiera apoyarnos en hablar un poco también de eso y la cuestión de Balcanes, porque además se habla de que Grecia es el punto de entrada a Europa, igual que Bulgaria, de la nueva ruta entre Europa y el Indo-Pacífico a través del Cáucaso, en el norte de Irán, la inversión china. O sea, ¿cómo juega esto ya en el plano de paz y seguridad internacionales, paz y seguridad regional? Yo me recuerdo que por décadas ha habido una resolución sobre paz en el Mediterráneo, en el que participa toda la comunidad del Mediterráneo, está el papel de lo que está pasando en las islas del Egeo. O sea, ¿cómo juega esto más en el plano más regional, más amplio? Bueno, muy bien. Bueno, pasando de Chipre a este nivel, pero seguiré el contacto si María Luisa me deja para posteriormente trabajar más de cerca en este tema. Y lo que acabo de mencionar de Turquía, de que podría haber algún espacio entre los nuevos gobiernos de retomar las pláticas, pues yo el primer comentario que haría, ahora que mencionaste la OTAN y la seguridad, es Europa y la región perdieron la paz. Se perdió la paz. O sea, es increíble que todo lo que se construyó a partir de 1945, y yo diría más especialmente a partir de 91, con el fin de la Segunda Guerra, perdón, de la Guerra Fría, es realmente increíble que se haya perdido la paz en Europa. ¿Dónde quedó, o sea, dónde quedaron los grandes constructores de lo que hoy es la Unión Europea? ¿Dónde está Schuman? En fin, ¿dónde están estos grandes arquitectos? ¿Dónde están los líderes de la altura de Mitterrand, de Kohl, que impulsaron esta construcción? ¿Qué pasó y por qué se perdió? Y bueno, pues la verdad es que estando aquí, lo primero que se ve, que no se puede pasar de vista, es esta situación de beligerancia, ¿no? Entonces, ese es un gran reto. Pues bueno, ya veremos próximamente cómo se redefine y cómo se va a realinear Europa después de este conflicto, pero esto es lo que está impactando ahora la región. En el caso de Grecia y en el caso de otros países vecinos, pues fue originalmente el costo de la energía, en fin, otras cosas que impactaron el costo de la vida, pero yo creo que hay que esperar. Yo creo que en el caso, por ejemplo, quería hablar de Turquía con Chipre, ha ejercido cierta prudencia en relación con lo que ha pasado al norte de Turquía, en el caso de Ucrania, y qué es lo que hay que esperar. Pero yo diría, hay que estar muy conscientes de que estamos viendo una recomposición de distribución de fuerzas políticas y militares en la región en general, pero por supuesto, como acabas de señalar, en el este de Europa, los Balcanes y en esta zona en la que estamos en el Egeo. Hablas de si es punto de entrada, no sé si te refieres a refugiados. Sí lo es,
Sí lo es, y con lo que empezó su intervención el embajador Hernández lo deja muy claro, ¿no? Uno de los comentarios que hemos recibido es, ¿y ahora Sudán? ¿Cómo se va a conjugar Ucrania con Sudán y cómo nos van a impactar? Es una de las preguntas que ya se empiezan a hacer. Y la segunda es, ¿y cuándo nos va a llegar? ¿No? Tenemos Israel y Palestina, tenemos Siria, tenemos Turquía, tenemos Chipre, y me preguntan, ¿y ahora qué? Después de Sudán, ¿no? Que esto nos lleva un poco a la pregunta que nos hizo el embajador Álvarez. ¿Cómo va a impactar? ¿Qué papel va a jugar Egipto? ¿Y qué papel va a jugar la Unión Europea para enfrentar esta nueva crisis? Tal vez lo quiero dejar aquí para, pues de la pregunta de Germán, diría, sí, la primera reacción fue, ¿cuál va a ser el costo político que va a pagar el gobierno griego por el accidente ferroviario que hubo? O sea, los primeros días fueron de, pues va a pagar un alto costo, pero luego las semanas que siguieron ya hubo más análisis sobre qué provocó el accidente, pero también uno que es muy importante, ciertamente hubo errores humanos, pero uno muy importante es la inversión que se dejó de hacer en el marco de la crisis. O sea, un poco decir, esto nos costó porque es parte de lo que tuvimos que pagar por la crisis que tuvo que enfrentar y por la dureza de los términos que impusieron desde Frankfurt para que Grecia recuperara y saliera de la crisis. O sea que se vio desde una perspectiva más amplia. Eso diluyó también el impacto en el gobierno actual, y algo que hizo este gobierno de una manera muy inteligente, pues pospuso las elecciones porque las esperaban para principios de abril. Entonces se decidió ir lo más tarde posible y no afectar el verano de los griegos, pero esperar y que bajaran un poco las aguas a su nivel, ¿no? Y eso es lo que se reflejó. No ayudó el discurso de la oposición, un discurso muy crítico, muy negativo. Entonces, un poco los comentarios que explican por qué esa diferencia entre las encuestas del resultado final es que la misma oposición se desgastó al no ser propositiva con, pues con políticas que tuvieran o que fueran más positivas y no tan cargadas pues tan cargadas de negativismo hacia el gobierno actual. Muchas gracias, embajador Daniel Hernández Joseph. Gracias. Quisiera referirme otra vez a la pregunta que hacía el embajador Jorge Álvarez sobre la relación de Grecia con los países árabes y abundar un poco más, y coincido con lo que decía el embajador García Moreno. Bueno, primero Siria, la crisis migratoria que se dio en Grecia por ahí del 2012, 13, 14, 15, tiene su raíz en los eventos de Siria. Ahí está la evidencia, y por eso ahora con Sudán se preguntan ni cuándo nos va a pegar, porque ya lo vivieron. Con Siria hubo un momento 1 millón de inmigrantes entrando a Grecia, un país de 10 millones, desde Siria vía Turquía, que lleva a un acuerdo de Turquía con toda la Unión Europea. Y esto me lleva al tema central de la relación de Grecia con los países árabes. Si bien sí hay una relación, por supuesto, bilateral, y que se bilateraliza vis a vis su relación con Turquía, sobre todo en temas como los de delimitación marítima. En general, la posición griega es sumarse a la posición de la Unión Europea sobre los distintos temas internacionales que tienen que ver con el mundo árabe y con la paz en Medio Oriente en general. Entonces, sí, la posición griega ha sido sumarse a lo que hace la Unión Europea, y se refleja en este acuerdo. Le llaman acuerdo en Grecia,
aunque realmente es básicamente un comunicado conjunto, Unión Europea-Turquía, que sigue vigente como si fuera un acuerdo y que tiene la consecuencia de que Turquía vive con 4 millones de inmigrantes en su territorio. Pero siempre se convierte en una cuestión política en la relación bilateral y la relación de Turquía con la Unión Europea sobre el tema de cuándo Turquía va y por dónde abrir esa llave que permite los flujos. Lo vimos no con Grecia, sino con otros países de Europa Oriental poco antes de la guerra. Precisamente se ha convertido, se ha politizado muy profundamente todo el tema de la migración, y para ello lo que Grecia hace es ampararse en su condición de miembro de la Unión Europea y abordar el tema desde la perspectiva Unión Europea. Sin embargo, en lo bilateral mantiene una relación muy especial con varios países de la región. En particular, yo subrayaría la relación con Egipto. Y esto tiene que ver con el conflicto de limitación marítima que tiene Grecia con Turquía. Turquía, en 2000, si no me acuerdo, 20 o 19, 2019, firma un acuerdo de limitación marítima con Libia. Y si uno viera un mapa, digamos, ¿cómo Turquía tiene frontera marítima con Libia? Bueno, pues la tendría si no existiera Creta. Entonces, hay que recordar que si bien, como dije en mi introducción, Grecia se unió a la Convención sobre el Derecho del Mar en 1981 y ratificó en el 95, Turquía nunca la ha firmado, no es parte de la convención. Entonces, la visión de ambos países desde la perspectiva del derecho internacional del mar es distinta conforme a las convenciones y a las partes del derecho internacional de las que son parte. Pero este acuerdo pues, fue recibido con gran alarma por parte de Grecia, que procedió inmediatamente a fortalecer su relación con los países de la región y a ser muy duro, muy severo en su relación con Libia, precisamente por haber firmado este acuerdo. Y lo primero que hace es buscar un acuerdo con Egipto, que al siguiente año se firma entre Grecia y Egipto, igualmente se deposita ante Naciones Unidas, y el acuerdo Grecia-Egipto sobre limitación marítima absolutamente en un mapa contradice el acuerdo entre Turquía y Libia. Y esto es un ejemplo que utilizo para decir la importancia que sí tiene las relaciones bilaterales de Grecia con algunos de los países de la región. Lo mismo pasa en su relación con Líbano, con Jordania y sobre todo una relación muy especial con Israel. De hecho, Grecia promovió unos espacios de diálogo sobre la utilización de los recursos naturales, le hace hidrocarburos, en el Mediterráneo Oriental, mediante 2 series de diálogos tripartitas. Grecia, Chipre, Egipto es una, y Grecia, Chipre, Israel es otra. Y estos espacios de diálogo claramente van dirigidos a reflejar que Grecia también puede llevar a cabo su propia relación con estos países y no se puede presuponer que los países árabes van a hacer una unión que vaya en contra de los intereses específicos de Grecia. Yo con eso contestaría ese tema y vuelvo a subrayar, porque lo mencionaste ahorita, Guadalupe, hablabas de nuevas rutas y la importancia de Bulgaria y en general los Balcanes, pues vuelvo a subrayar lo que dije al principio, por eso la importancia del puerto de Alexandrópoli. Es por donde entran vía Bulgaria las nuevas rutas de comercio y francamente probablemente bienes militares hacia la zona de conflicto. Y esto pone a Grecia en un rol que no es muy visible y que no quieren que sea muy visible naturalmente, pero lo pone en un rol en el conflicto. La otra parte es el interés que ha manifestado Grecia en que los Balcanes sean parte de la Unión Europea. Y por ello, desde el gobierno anterior, la intensa actividad para resolver el conflicto que tenían con Macedonia del Norte sobre el tema del nombre del país.
y la capacidad de habilidad diplomática de los involucrados entonces en ambas, tanto en Macedonia del Norte como en Grecia, para encontrar una salida que ha llevado, si no al éxito que buscaban ambos para acelerar el proceso de acceso de Macedonia del Norte a la Unión Europea, sí a un muy importante acercamiento de Grecia con Macedonia del Norte, y de cierta manera de Grecia, ha permitido a Grecia jugar este rol de que tiene un espacio de relación especial, sino de influencia con varios de los países de los Balcanes. Recordemos que durante la crisis, por la fuerte alza de impuestos internos en Grecia, consecuencia de las medidas que impuso las instituciones financieras de Europa, Grecia elevó impuestos, y muchas de las empresas, la zona industrial griega está al norte, cerca de Tesalónica, muchas de estas empresas fueron y se establecieron con Bulgaria. Entonces eran empresas griegas cuyo mercado es Grecia, pero se establecieron en territorio búlgaro por cuestión fiscal. Y parte de ello lleva a que Grecia desarrolle una relación muy especial con Bulgaria, buscando, por supuesto, el regreso de estas empresas, pero fortaleciendo a la vez la relación comercial con Bulgaria. En este sentido, bueno, Grecia ha jugado, yo creo que un rol muy activo. Su política exterior es ese entorno. Es uno, Turquía; dos, su pertenencia a la Unión Europea; y tres, Balcanes. Y ahora el cuarto es esta relación del Mediterráneo Oriental, por lo que ha venido ocurriendo en los últimos 15 años, y el fortalecimiento de sus vínculos con Egipto, el fortalecimiento, si no vínculos, de la relación y la actividad diplomática con Libia, y por supuesto el fortalecimiento de sus relaciones con Siria, Jordania, Jordania, Líbano e Israel, sin duda, sin duda. Entonces, ha ido desplegando una diplomacia muy, muy, muy activa, pero sobre estos ejes. Para nosotros la preocupación es que no entramos en esos ejes de principal preocupación, esos 4 ejes de principal preocupación griega, y entonces para los países latinoamericanos, para el resto de África, para Asia, el camino está bastante cuesta arriba. Preguntabas de China. Ese es el único país, diría yo, asiático con una presencia importante en Grecia, donde hay una relación comercial muy importante, y entra ahí el tema del puerto de Pireo, el principal puerto griego. Cuando lo más profundo de la crisis, las instituciones europeas le exigieron privatizar a varias instancias a Grecia, privatizó los puertos, y el único que ofreció fueron los chinos, Costco, una empresa china. Y después, años después, visitó Obama, en 2016, creo, 16, visitó Obama, siendo presidente, visitó Grecia, y les preguntó, bueno, ¿y por qué con China? ¿Por qué no con nosotros? Y la respuesta fue, pues dime cuál empresa estadounidense o europea o occidental en general se manifestó. Ninguna. Y por otro lado, teníamos la obligación con la Unión Europea de privatizar. Y aquí estaba China. Entonces, esto hace que Pireo ahora juega un rol muy importante en la ruta de seda de China como vía de acceso al mercado europeo. Al público aquí presente, y antes de pasarte la mano, embajador Washington, quisiera yo ir adelantando otros 2 temas que son importantes para los mexicanos. Con la pandemia se cerró Europa, y la presencia, o sea, la importancia cultural que tiene Grecia para México y para el turismo. O sea, vemos que tanto Grecia como México dependemos enormemente de los flujos turísticos, y lo que hemos notado es que ha crecido la presencia del turismo nacional en toda la región del Mediterráneo, desde España hasta Polonia, Serbia, Turquía, las nuevas rutas. De hecho, nos hemos hablado un poco de la parte económica y esta parte otra cultural, porque parece que a pesar del conflicto tan cercano
en el norte del Mar Negro, esa región, igual que la del Caribe, logran conectar la región, ¿no? Y lo mismo en la parte cultural tenemos este otro aspecto vital que es protección del patrimonio. Entonces, pareciera que en ciertos lugares México y Grecia están cerca, aunque lo único que a lo mejor nos vincula es la diáspora, las comunidades greco-mexicanas, que como sabemos tienen gran influencia y se integran mucho a la sociedad mexicana, ¿no? Germán. Sí, gracias. Muy brevemente, Grecia y los Balcanes. Una pregunta a cualquiera de los dos embajadores. ¿Qué pasó con Kosovo? Grecia aún no reconoce a Kosovo, es uno de los 5 países de la Unión Europea que no reconocen la independencia de Kosovo. La presidenta griega, cuyo apellido es impronunciable, no me pidan que lo pronuncie, fue a Belgrado a decirle a los serbios en marzo pasado de que la posición griega respecto de Kosovo no ha cambiado y sin embargo, creo que 1 o 2 semanas después, en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Grecia se abstiene en la votación para que Kosovo sea miembro de la Asamblea Parlamentaria, enfureciendo a los serbios, porque lo veían como un cambio en la posición griega respecto de Kosovo. ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué pasó con los griegos? ¿Por qué mandan un mensaje en Belgrado y otro en Estrasburgo? Embajador García Moreno. Bueno, muy bien. Pues la primera dificultad que tiene Grecia para reconocer Kosovo es definitivamente la situación en Chipre, ¿no? Como es ese es el punto central para entender su posición. Y lo de Estrasburgo es también un poco inexplicable. ¿Cómo es posible que un país que no ha sido reconocido por Naciones Unidas, que no es país miembro, que no ha sido reconocido en plenitud por los países que integran la Unión Europea, se le impulse para su admisión en el Consejo de Europa? Y yo creo que, en fin, yo creo que el momento no se explica bien, no hay mucha claridad desde el punto de vista de Atenas, de por qué la urgencia, y el Consejo de Europa pues pierde porque cambia a Rusia por Kosovo. Así que un reflejo más de lo que se está viviendo ahora. Y de la parte que tú acabas de mencionar de cultura y lo que nos une tan fuerte a Grecia, y yo te insisto también a Chipre, aquí sí yo quiero que el embajador Hernández platique un poco de qué es la Convención de Nicosia, que ya está en vigor, ya México la ratificó, y cómo esta es un nuevo ámbito de cooperación más estrecha que tenemos nosotros con Grecia, y bueno, de la que tenemos que sacar buen provecho. No sé si lo acepta Daniel. Adelante. La Convención de Nicosia, y lleva ese nombre porque es una iniciativa chipriota, es una convención que trata de ponerle dientes a Europa para perseguir penalmente a quienes comercian con bienes patrimoniales, históricos, arqueológicos en el contexto europeo. Para que entrara en vigor se requerían 5 firmas y 5 ratificaciones, de las cuales 2 tenían que ser miembros del Consejo de Europa, países miembros del Consejo, y las otras 3 podían ser cualquier país del mundo. Me tocó que llego y me encuentro con que México y Chipre eran los únicos países que la habían ratificado, y curiosamente no Grecia, que siempre acompaña obviamente a Chipre en estos procesos. Entonces nos involucramos junto con nuestra representación en Estrasburgo en una campaña muy intensa, primero para asegurar la ratificación, ya estaba firmado por Grecia, pero no ratificado, la ratificación por parte de Grecia y luego de otros países. Inmediatamente se sumó Serbia, está Italia, que es muy importante en este sentido.
Yo creo que hemos todavía subutilizado o no hemos utilizado lo suficiente esta convención, ya que nosotros llevamos una actividad muy intensa en esta administración sobre el tema de la recuperación del patrimonio nacional y sobre todo el que no se esté comercializando. De cierta manera se lava el proceso de su ingreso ilícito al mercado europeo cuando aparecen de repente piezas de interés muy particular en las casas subastadoras europeas y americanas. En ese sentido, Grecia y México han tenido una colaboración muy cercana. De hecho, en el caso de Estados Unidos, estaban reclamando en Nueva York una pieza muy importante para Grecia. Llevaron esto a demanda en una corte en Nueva York y México participó en la demanda con un amicus curiae en apoyo al reclamo europeo. Y este es un espacio yo creo que debe ser un espacio de muy cercana colaboración entre Grecia y México, porque cuando uno lee la convención se da uno cuenta que realmente sí le pone dientes al asunto y permite la persecución de quienes están comerciando con nuestros bienes patrimoniales. Yo creo que es un espacio de colaboración sin duda. En cuanto al crecimiento del turismo, pues ahí está, sí, sin duda, sobre todo después de la pandemia, explotó la presencia mexicana allá, en particular en todo el Mediterráneo. Lo percibimos mucho tanto en Grecia como en Chipre. Yo lo que veo es importantes oportunidades de colaboración, de coinversión en materia turística en Grecia, de una industria turística muy desarrollada que tiene México. La de Grecia es muy concentrada, muy densa, pero un poco todavía, dependiendo de las islas y el charm de las islas, un poco más artesanal que lo que nosotros tenemos con nuestra visión de gran turismo, y la dimensión de las empresas turísticas mexicanas da para que buscáramos espacios de colaboración y de coinversión. Por otra parte, sí empezamos a ver, al revés, en el otro sentido, espacios donde nosotros hemos empezado a aprender del uso del transporte marítimo, sobre todo en el Caribe mexicano, como una vía de crecimiento y desarrollo de nuestro turismo. Y estos son espacios, creo que muy interesantes para crecimiento a futuro. Ciertamente hemos notado interés. Creo que María Luisa estaba levantando la mano. Adelante, María Luisa Chávez. Buenos días, buenas tardes desde Creta. Es un gran placer estar aquí con ustedes. Hay dos puntos que me gustaría mencionar sobre la ruta que estábamos hablando, justamente de Alexandrópoli vía Tesaloniki hacia los Balcanes, Bulgaria. Otro gran problema que Grecia tiene es una ruta de droga, que es un grandísimo problema porque mucha droga que llega a Europa vía los Balcanes viene de la Turquía a través de esta ruta. Entonces, eso es otro problema que tiene Grecia. Otro punto que me gustaría mencionar, que creo, cuando era directora del Centro de Información de las Naciones Unidas en Grecia para Chipre e Israel en el 2000 hasta el 2004, uno de los problemas que Grecia tenía justamente, como mencionaron, la relación que Grecia tiene con Serbia. Y esta relación incondicional, digamos, ese apoyo, tiene mucho que ver con la religión. Y llegó a un punto que Grecia trató por años y años de hacerse miembro del Consejo de Seguridad. Y como Grecia no respetó el embargo contra Serbia que había durante la temporada de los problemas con Kosovo, Grecia pudo entrar en el Consejo de Seguridad después de, no sé, era en 1953 la última vez que Grecia había tenido un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU, y la próxima fue en el 2004. Y todo eso porque no había respetado el embargo hacia Serbia. Entonces yo creo que todavía continúa esta relación donde están un poco
Pero una cosa que desgraciadamente hay mucho en Grecia, hay mucho fanatismo. Cuando se trata de la religión, el fanatismo es increíble. Y puedo decir que hay también, desgraciadamente, mucho más ahorita con el hecho de los refugiados, este anti-islamismo que hay, que tiene que ver también con los 400 años de ocupación. Y solamente quería mencionar, tercer punto, si me permiten, me da muchísimo gusto saber que vamos a tener 85 años de relaciones entre los dos países, y un punto creo muy importante también sería Tesaloniki es la cuna del sefardismo, o lo era, todavía lo es un poco, y en el pasado había muchos griegos sefarditas que se fueron a vivir a México. Entonces los griegos que hay en México, muchos de los griegos son sefarditas originalmente de Tesaloniki. Entonces es una idea que ahora, justamente oyendo a todos, no sería mal tener una cooperación o una abertura entre las dos comunidades. Y como tenemos ahora elecciones en Tesaloniki por el alcalde, y el alcalde esperando que va a ser este alcalde que era el subalcalde del señor Butari, que era increíble alcalde de Tesaloniki, él abrió mucho el hecho que quiera también tener un instituto sobre el idioma ladino. Entonces hay muchas cosas que uno puede ver de cerca para continuar esta cooperación cultural entre los dos países. Gracias. Afortunadamente hemos ido enriqueciendo esta conversación, pero nos vamos acercando, nos quedan 10 minutos, se nos quedan temas que quisiéramos seguir incorporando en la agenda. Creo que apenas la iniciamos en esta conversación, y pues quisiera invitar y decir que no solo, que es muy interesante porque no, en las escuelas de filosofía, en las escuelas de alimentación, en el sector agroalimentario hay mucho interés en el tema de prácticas y saberes ancestrales, construcción de multiculturalismo, discusiones de modelos políticos y económicos. Aquí los economistas siguen muy fuerte la influencia de las escuelas económicas inglesas en Grecia. O sea, hay un debate que se nos va abriendo. Y bueno, yo quisiera ya nada más invitar a dar una última participación al embajador Daniel Hernández Joseph, luego al embajador García Moreno, y procederíamos a dar por iniciada y no cerrada esta etapa de conversación. Daniel. Bueno, una vez más agradecerles a todos su interés y su presencia y su participación. No puedo dejar de reconocer un comentario muy importante que acaba de hacer María Luisa Chávez y que no hemos comentado en este diálogo, que es la importancia de la religión. Recordemos que en Grecia no hay separación de iglesia y Estado, que la iglesia es parte del Estado, que los sacerdotes son parte de la nómina de gobierno, y que por lo tanto la iglesia tiene un peso y una influencia en la política, y no nos sorprenda que en la política exterior también de Grecia. Inclusive la relación especial con Rusia tiene que ver con que Rusia es el país ortodoxo más poblado del mundo, y esto nos lleva también a que Grecia tiene que mantener un cierto grado de acercamiento, a pesar de que su vinculación con Europa lo ha llevado a una posición muy dura ahora con respecto a la guerra de Ucrania, muy dura hacia Rusia. Y esto tiene implicaciones también en las relaciones políticas internas, porque la iglesia es un actor. Yo terminaría con ese comentario para dar tiempo a escuchar a nuestro embajador García Moreno. Embajador. Dos cosas muy puntuales de lo que comentaron sobre la experiencia de Grecia en materia de turismo. Sí tenemos mucho que aprender de ellos en materia de intercambio de experiencias justamente, pero algo que ellos han desarrollado muy bien, que ya lo señaló el embajador Hernández, es esta vinculación marítima con los destinos turísticos.
perfectamente estructurada de todos los niveles, desde movimiento de pasajeros hasta movimiento también de vehículos, de bienes, todo muy bien integrado. México acaba de iniciar este proyecto con las Islas Marías y no tenemos una estructura marítima en materia de turismo que permite alcanzar estos potenciales que podemos tener. Si uno se va a embarcar, ¿cómo lo va a hacer? ¿No? Las embarcaciones que tenemos ahora son muy pequeñas, pero aquí sí son puntos de encuentro con las experiencias con los griegos, que ya estamos conversando, pero que ojalá podamos aprovechar. Me encantó lo que acaba de decir María Luisa Chávez sobre el tema de la religión, sobre la experiencia de Tesalónica. Y sí, acabo de estar en Tesalónica el mes pasado, también en la Universidad de Patras, y lo que estamos trabajando es un programa académico para el año que entra. Y lo que me han señalado es la importancia de que las universidades en México y en Grecia establezcan memorandos de entendimiento para que tengamos acceso a las becas o a programas a través de Erasmus Plus, que yo creo que tal vez con Chipre ya se ha hecho algo, pero es algo que tenemos que trabajar para que el año que entra tengamos recursos en los dos sentidos, desde conferencistas hasta becarios. Pero es muy importante que las universidades, porque he estado haciendo un poco de preguntas, establezcan este tipo de memorandos de entendimiento, porque eso es lo que le va a dar el marco para que se pueda dar un programa, también en el marco de cooperación que existe entre México y la Unión Europea. Y con eso, para darte espacio a ti. Pues muchas gracias. Bueno, decir de que por parte del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales nos interesa promover el diálogo y la reflexión con las diferentes comunidades, tanto en Grecia y en México, y esto abarca un sentido de una participación multiactor. Hemos identificado que no se necesita, o sea, es cierto que lo tradicional en las relaciones de México ha sido incentivar los acuerdos institucionales formales y la búsqueda de becas, que es un segmento de la relación académica, pero realmente en este momento estamos muy interesados en promover el diálogo, análisis y reflexión con tanques de pensamiento, grupos académicos, grupos tan organizados y no tan organizados. ¿Y esto por qué? Porque precisamente desde que se creó la unidad hemos identificado que hay varias universidades precisamente interesadas no solo en mandar y intercambiar becas. Acabamos, o sea, en el ITESO, por ejemplo, abrimos una materia que es sobre estas regiones y por ejemplo, una cosa importante, si bien sean ingenierías y de las áreas económicas, y ya de ahí una alumna directamente organizó del área de ingeniería agroalimentaria y ya está en Antalya. Entonces, hay que pensar que realmente la motivación de la relación va más allá de lo tradicional y que ahí tenemos grandes posibilidades de dialogar. También nos interesa conocer cómo ven en Grecia las comunidades de pensamiento a América Latina, porque entendemos que luego nos ven como región y México para ellos es una parte, ¿no? O nos ven como hispanoparlantes, ¿no? Entonces, esa parte de lo que pudiéramos llamar los ámbitos más especializados, creo que nos dan mucho margen para continuar con este y más diálogos. Nos gustaría, por ejemplo, poder invitar a think tanks de los Balcanes o de Turquía y del Cáucaso, de otras partes del Mediterráneo a este tipo de diálogos. Entonces, pues quiero agradecer por parte del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, en verdad, esta gran iniciativa, la participación del embajador Daniel Hernández Joseph, la participación del embajador Alejandro García Moreno, grandes especialistas no solo en Grecia, sino han estado en varias regiones, conocen América Latina, conocen el comportamiento de la población mexicana en el exterior. Esperamos mucho de lo que podamos seguir aportando. Muchas gracias y pues muchas gracias al equipo del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales
les quiero decir que hemos contado con la participación del grupo de la Universidad Iberoamericana de Protocolo del área de Administración de Empresas de la profesora Anabel Ortega, jóvenes que han estado presentes y que han tenido oportunidad de escuchar todo lo aquí hablado. Germán, ya serías el último. No, muchas gracias a todos, fue muy interesante para mí, aprendí muchas cosas, siempre se aprende algo nuevo. Entonces, pues agradezco a mis colegas, los embajadores, y a María Luisa y todos los demás que participaron. Gracias. Muchas gracias.